Honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto. A continuación, presentamos Defendiendo mi fe con valentía, junto a Julián Musa. Hola, bendiciones y qué bueno compartir con cada uno de ustedes de nuevo en este podcast Defendiendo mi fe con valentía. Yo soy Julián Musa, director administrativo de Eternidad Plus, y estamos aquí compartiendo con cada uno de ustedes lo que siguen la programación de Radio Armonía. Este es el medio por el cual estamos, ¿verdad?, compartiendo este interesante podcast. Quiero recordarles que usted puede buscar los anteriores, lo que hemos hecho en las redes sociales, los diferentes medios que tiene esta emisora del Señor. Y les recuerdo que sus redes sociales son Ministerio Armonía. Usted puede buscar como Ministerio Armonía por YouTube, por Facebook, por Spotify, por Apple Podcasts. Usted lo puede conseguir ahí y puede mirar los programas que hemos realizado hasta el momento y también los demás programas que produce Radio Armonía. La semana pasada nosotros estuvimos dando respuesta a 2 preguntas. Nos concentramos ahí. Y esas preguntas fueron: ¿cuál es el propósito de la defensa de la fe? Estuvimos respondiendo esa pregunta, hablando del propósito de la apologética cristiana, de la defensa de nuestra fe. Y otra pregunta que estuvimos respondiendo, muy importante, es: ¿cuál es la diferencia entre la apologética y el evangelismo? Y ahí mostramos, diciéndoselo de manera muy sintetizada, ahí mostramos de que aunque son diferentes, están ligadas. Están totalmente ligadas, y eso usted puede verlo. Si no lo vio la semana pasada, le invito a que pueda ver eso. Hoy vamos a enfocarnos en responder una pregunta, y es la siguiente: ¿cómo hacemos apologética? O sea, ¿cómo hacemos defensa de nuestra fe cristiana? Y para eso vamos hoy a ver 4 cosas que tenemos que tomar en cuenta para nosotros poder hacer una buena defensa de nuestra fe, ya sea si lo hacemos de manera pública, si lo hacemos, cuando digo de manera pública, es a través de un debate formal o una invitación a un medio secular, o a una universidad o en una escuela. Bueno, a veces son debates que pueden ser públicos, donde tenemos que defender nuestra fe. Pero también estos principios van a servir para conversaciones normales, donde nosotros hoy día, en el mundo en que estamos viviendo, donde hay tanta información, el conocimiento es un poder. Y siempre se están cuestionando cosas, se están preguntando cosas. En un mundo relativista como el que vivimos, se quieren cuestionar todos los aspectos de nuestra fe. Hay como una especie de, a través de los medios, es muy común. De hecho, cuando uno mira YouTube, los temas que tienen que ver con la religión como tal, por decirle así, por decir un nombre, son muy populares. La gente lo busca mucho, sobre todo los que son para cuestionar los aspectos de la fe, y más cuando es la fe cristiana. Entonces, vamos a ver 4 cosas que tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de hacer apologética. Y lo primero que queremos presentar es: hacemos defensa de nuestra fe, hacemos apologética cuando utilizando el conocimiento. Cabe resaltar aquí, las cosas que voy a decir ahora, estas 4 cosas van juntas. Lo que pasa es que las vamos a ver por separada,
pero obviamente cuando uno defiende su fe, estas 4 cosas tienen que tenerlas muy en cuenta e interactúan entre sí. Entonces, lo primero que quiero empezar es con el conocimiento. La ciencia, como ya vimos en uno de los programas pasados, es una virtud dada por Dios. Los que no creen en Dios no pueden atribuirse ser dueños del quehacer científico. De hecho, hemos podido ver que la filosofía más revolucionaria del quehacer científico provino de personas que tenían una cosmovisión cristiana. Eso lo estuvimos mirando también. Entonces, la ciencia es una virtud dada por Dios, ha sido una bendición de nuestros trabajos, de eso que hemos estudiado, muchos de nosotros, de esos vivimos, de eso podemos mantener a nuestras familias. Entonces, la ciencia no es un problema y por ende es importante el nosotros entender eso, porque hubo una época, por lo menos aquí en República Dominicana, no sé si en otros países de Latinoamérica, incluyendo a Chile también, pero hubo una mentalidad en épocas pasadas como que no, el cristiano lo que tenía que esperar a Cristo y no se prepara, que la universidad no tenía que estudiar, porque la letra mata, o sea, tergiversando un texto bíblico que para nada tiene que ver con eso. Entonces, ahí vemos cómo tenemos que desmontar esa falsedad. No podemos tomarle temor a la ciencia. No podemos pensar que el quehacer científico, el conocimiento, tiene que ver con los escépticos ni nada de eso. Ni tampoco el conocer, el adquirir conocimiento a través de lo que por la gracia de Dios se ha ido desarrollando a través del tiempo. Eso no le pertenece a los que no creen. De hecho, eso está más vinculado a nosotros porque es una virtud dada por Dios. Y hacemos defensa de nuestra fe usando el conocimiento. Por ejemplo, yo voy a mencionar en este video, voy a poner 4 ejemplos de ciencias que nos favorecen. Pudiéramos mencionar más, pero vamos a dejarlo hasta ahí, de ciencias que nos favorecen y vamos a ver ejemplos de eso. Por ejemplo, las ciencias naturales, donde vemos, ahí está el tema de la biología, la física, la cosmología, son ciencias que nos ayudan porque cuando son usadas de manera objetiva, siempre van a confirmar verdades que han sido reveladas en la palabra de Dios. Me explico. Por ejemplo, la biología. La biología, que es la ciencia que estudia los seres vivos y los procesos vitales. ¿Qué vemos? ¿Cómo la biología nos favorece? Bueno, la biología, por medio de ella, nosotros nos damos cuenta de que la vida del ser humano y la vida de las miles de especies que existen en el mundo no pudieron crearse solas, porque la biología afirma que vida produce vida. La no vida, las materias inertes, las materias que la arena, la roca, no produce vida. Entonces, es consono con la biología la idea de que nosotros que tenemos vida, vinimos de un ser vivo, de un ser que está vivo, que es nuestro Dios. Un Dios vivo y de poder, como declara la palabra. Y cómo a través del tiempo vemos que la vida produce vida. Yo tengo 2 hijos, mi esposa y yo, por la gracia de Dios, pues, por medio de nosotros, vino esa producción de esos 2 hijos que tenemos. Vida produce vida. Entonces, ese es un ejemplo rápido de ver cómo la ciencia favorece argumentos de la palabra de Dios, de que Dios es el dador de la vida. Otro ejemplo pudiéramos usar es el de la física. Por ejemplo, la física, que es la ciencia que estudia las propiedades fundamentales de la materia y la energía y cómo éstas interactúan entre sí. Uno mira un hallazgo muy interesante que se formuló en el 1905, el siglo pasado, y fue aquella teoría de la relatividad especial, dada por un físico alemán muy conocido, muy famosísimo en el mundo, que fue Einstein.
Einstein demostró por medio de la teoría de la relatividad especial que la materia, el espacio y el tiempo aparecieron en el mismo momento. ¡Pam! Se aparecieron, dando a entender algo que se ha comprobado más, que ya hace tiempo que se comprobó en el siglo pasado, y es que el universo tuvo un inicio. Bueno, eso es cónsono con una verdad bíblica que está en Génesis 1:1, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya esa idea, que luego cuando analicemos más adelante vamos a analizar algunos argumentos que favorecen la existencia de Dios dentro de todo lo que es este podcast de Defendiendo mi Fe con Valentía. No me voy a ir más allá porque solamente de eso hablaremos en un video, pero simplemente, o sea, video y audio. Recuerden que pueden escuchar, ver y escucharlo, los podcasts Defendiendo mi Fe con Valentía. No, ahora me voy a limitar simplemente a mostrar eso de cómo la física, que tiene que ver con esas propiedades fundamentales de la materia, la energía y cómo interactúan entre sí, vemos ahí con ese ejemplo, la Biblia inicia diciendo que Dios fue que creó, o sea, que el universo no como antes se creía de que siempre había existido, eso es falso de toda falsedad, y la ciencia lo ha demostrado y la Biblia lo argumenta. Entonces, vemos ahí un ejemplo, pudiéramos dar más, pero un ejemplo. Otra de las ciencias que nos favorece mucho, recuerde que estamos viendo que hacemos apologética usando el conocimiento, es la historia. La historia, que es la ciencia que estudia el pasado de la humanidad a través de la recopilación, análisis e interpretación de fuentes diversas. Y con ella se suma otra ciencia que va muy de la mano con ella, que tiene que ver con la arqueología, que es la ciencia que estudia las sociedades humanas del pasado a través de sus restos materiales. Estas dos ciencias nos favorecen mucho. ¿Por qué? Porque primero nuestra fe es una fe histórica. Tiene todo un recorrido de miles de años y ha dejado sus huellas en la historia y en la arqueología. Para ponerle un solo ejemplo, el templo, bueno, hoy día no existe el templo, lo que hay es el famoso Muro de los Lamentos, pero el templo de Jerusalén, ese templo que el primer templo, conocido como el Templo de Salomón, fue destruido en el año 587 antes de Cristo y fue destruido, valga la redundancia, por el rey Nabucodonosor cuando invaden y se llevan cautivos. Bueno, ahí en la Biblia vemos esa historia muy plasmada y ahí aparece la figura de Daniel, de sus amigos, donde se relata lo que ellos vivieron y lo que Dios hizo ya cuando los babilonios se lo llevan y van al exilio. Pero ¿qué sucede? Que luego es restaurado lo que se conoce como el segundo templo. Ya ahí aparecen figuras como Nehemías, Esdras. Bueno, luego más adelante, cuando ya termina el exilio, pues se levanta el segundo templo, el cual fue destruido en el año 70 después de Cristo, que fue ordenada esa destrucción por el general romano Tito durante aquella guerra muy fuerte entre judíos y romanos. Pero nosotros vemos cómo es el tema del templo de Jerusalén es una evidencia histórica porque se está relacionado con eventos bíblicos y documentado como un sitio de peregrinación judía durante siglos. La Biblia habla del templo de Jerusalén, pero hay fuentes externas que hablan de lo que se hacía con ese templo. Fuentes extrabíblicas históricas, de historiadores que hablaron de eso en el pasado. Pero la evidencia arquitectónica está ahí, porque aunque ese templo no está, ahí queda el llamado Muro de los Lamentos, que hoy día sigue siendo un símbolo de lamentación del judaísmo, precisamente porque fue destruido su templo. Entonces, miren ahí cómo la historia y
la arqueología nos favorece a nosotros y pudiéramos mencionar otras ciencias más. Pero hay otra cosa, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer apologética. Ya vimos que hacemos defensa de la fe por medio del conocimiento, pero también hacemos defensa de nuestra fe utilizando la sabiduría. La sabiduría. Y de hecho, Santiago 1:5 dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría es algo que debemos pedírselo al Señor, es algo que necesitamos para nuestra vida en esta tierra, para lidiar con las diferentes situaciones, incluyendo el tema de la defensa de nuestra fe. La sabiduría nos guía a formular buenas tácticas, o sea, a planificar, a tener un esquema mental de cómo es que yo voy a hacer defensa de mi fe. O sea, eso es muy importante. Y sobre todo si la apologética va a ser a nivel formal, porque obviamente, aunque uno se va adiestrando, en la medida en que uno va ejercitando esto de la defensa de la fe, uno va aprendiendo y de manera natural uno va organizando en su mente una estrategia de cómo hacerlo. Algo muy bueno, y que lo hemos dicho ya aquí en este video, es que el que afirma tiene el compromiso de responder. O sea, muchas veces los cristianos caemos en el gravísimo error de ser nada más respondedores, por decir una palabra. O sea, como que nosotros tenemos la obligación de responder y el que no cree tiene la obligación de preguntar, como que ellos están en la verdad y nos están cuestionando a nosotros. No, no, no. Todo el que afirma algo tiene que responder. Y si yo afirmo, yo tengo el compromiso de responder, pero si el otro afirma, el otro tiene el compromiso de responder. Y nosotros, una estrategia muy buena en la defensa de la fe es el uso de preguntas. Excelente eso. ¿Qué hace eso? Eso va haciendo que se muestre las debilidades, los errores y las mentiras que hay detrás de muchas de las creencias anticristianas que la gente tiene. Si alguien afirma algo, una pregunta clave es, ¿por qué tú dices eso? Ah, que Dios no existe. ¿Por qué Dios no existe? Empiezan a decir, y entonces, ¿cómo vino todo lo que vemos? Son preguntas que se las ponemos difícil. O sea, no estamos obligados a estar siempre respondiendo. Ah, no, pero soy yo que te tengo que hacer preguntas a ti. Ah, no, pues dejemos esta conversación aquí, porque usted también está obligado a responder. Y si una persona, una pregunta importante esa, dame razón de lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? El famoso por qué. Y también, ¿por qué llegaste a esa conclusión? Son preguntas que nosotros debemos hacer. Eso es el uso de la sabiduría. Entonces, eso me ha tocado enseñárselo a jóvenes que están en la universidad, porque en las universidades se da mucho eso y a veces los jóvenes cristianos se intimidan y se ponen en una esquina y temerosos porque nada más le hacen preguntas. No, usted haga preguntas también. Ellos tienen que responder. Ellos tienen que dar razón de lo que creen, así como nosotros también. Entonces, eso es muy importante y aquí la sabiduría juega un papel es muy importante la sabiduría en esta parte, tomarla en cuenta. Entonces, eso nos ayuda a formular tácticas, acciones, métodos. Es bueno la práctica, es bueno practicar, es bueno también uno formularse preguntas uno formular preguntas, prepararse. ¿Qué preguntas yo le haría a un ateo? Si un ateo me pregunta esto, ¿qué yo le respondo? O sea, ese tipo de ejercicios que uno hace sin estar frente a personas, un ejercicio previo. Yo sé que si nos toca en un momento tener que defender nuestra fe de manera improvisada porque fue algo que se presentó, bueno, Dios puede ayudarnos, claro que sí,
pero en nuestra experiencia es mucho mejor el uno tener un esquema mental de cómo defender su fe de manera planificada. Por ejemplo, en mi caso personal, que hemos ido a debates y eso de manera pública, yo por norma no voy a un debate con nadie a menos que yo no tenga un tiempo de preparación. De un día para otro no. Bueno, a menos que sienta que por la gracia de Dios recientemente he estudiado el tema y por su gracia me siento como que hay dominio, yo lo pudiera aceptar, pero de lo contrario no. Porque eso, la palabra de Dios dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Nosotros tenemos la sabiduría de Dios, pero ellos tienen una malicia. Recordemos que la batalla, esto es una guerra primariamente espiritual. Una guerra entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Y uno pudiera, Dios nos va a ayudar, pero obviamente Dios va a bendecir el esfuerzo que nosotros hagamos. Y no podemos, si ya es un tema de una conversación, y por eso es que es importante, o sea, es importante uno hacerse preguntas, formularse. Si a mí me preguntaran esto, ¿qué yo diría? O sea, ese tipo de ejercicio hace muy bien al creyente. Entonces, en el día de hoy, evidentemente, esta pregunta no la vamos a poder terminar de responder en este video, pero hemos querido ver dos cosas. Acuérdense que son 4. Y de hecho, en la próxima semana vamos a concluir con las otras 2. Hoy hemos visto que hacemos apologética por medio de el conocimiento, usando el conocimiento, adquiriendo conocimiento, aprendiendo de las virtudes de Dios por medio del quehacer científico, la ciencia como tal, teniendo conocimiento, viendo esa bendición de cómo esa virtud dada a nosotros por ser hecho a la imagen y semejanza del Señor, lo que hace es que nos hace ver a Dios más grande, porque vemos, wow, cuán grande es Dios por medio del conocimiento, de su revelación general, de su creación, y nos favorece. La Biblia no es un libro de ciencia, obviamente que no, pero pero como la ciencia es una virtud dada por Dios, la ciencia lo que hace es, cuando se usa de manera objetiva, no se divorcia de la revelación bíblica, de los aspectos que Dios ha revelado, porque en la Biblia nosotros vemos, digamos que el conocimiento se ve desde una perspectiva fenomenológica, a través de observación. La Biblia no te va a dar detalles de cosas, de cosas técnicas científicamente, pero hay aspectos que son muy claros en la Biblia que a la hora de nosotros ver ciencias que se relacionan con ese tema, lo que hacen es confirmar la veracidad de eso que vemos ahí, porque nosotros también lo podemos ver a nuestro alrededor. Y el tema de la sabiduría, que es una bendición, que también es una virtud que Dios nos da y nos dice que la pidamos, que nos permite a nosotros formular estrategias de cómo hacer defensa de la fe. Así que de verdad que ha sido un gozo poder compartir este podcast en el día de hoy con cada uno de ustedes, motivándoles a que continúen dándole seguimiento a este podcast Defendiendo mi Fe con Valentía, que la semana que viene vamos a venir con algo bien interesante, donde vamos a dar continuidad a este tema de hoy y vamos a ver 2 aspectos más que al sumarlo con lo que hemos hablado hoy, nos ayuda a nosotros poder hacer buena defensa para la gloria de Dios, no para creernos que somos superior a nadie, ni que somos más inteligentes que nadie. Ese no es el fin. El fin es que Dios sea glorificado y que su verdad sea puesta en alto y que impacte para la gloria del nombre de nuestro Dios. Así que para Julián Musa ha sido un grato placer haber estado en el día de hoy con ustedes, y continúen con la programación de Radio Armonía. Bendiciones. En Armonía hemos presentado
Defendiendo mi fe con valentía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Defendiendo mi fe con valentía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.